Gloria a Dios. Saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor Jesús, a escuchar la santa y poderosa palabra que es la que nos guía, la que nos limpia, nos transforma. Amén. Gloria a Dios. También quiero saludar a todos los amigos que nos siguen por la página Iput Álvarez. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. El Señor Jesús los bendiga. Estén atentos también desde sus hogares a la palabra del Señor, porque por medio de un audio de su siervo han habido milagros, liberaciones y también les han entregado vida, ¿no? Porque la palabra de Dios es la poderosa. Uno no tiene que estar donde se va a hablar la palabra. Lo importante es que el oyente oiga, y esa palabra es poderosa. Gloria a Dios. Así que los saludo a todos otra vez. Los amigos, sean bienvenidos. Vamos a ubicarnos en nuestra Biblia, en el libro de Efesios. Gloria a Dios. Libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesús. Cuando se ubiquen pueden decir amén. Vamos a esperar que se ubiquen algunos hermanos que no han encontrado. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Voy a pedirle el favor a la hermana Diana que encabece la lectura, por favor. Un solo versículo. Efesios capítulo 6, versículo 12 hasta el 13. Así que hermana Diana, por favor, cuando quiera. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Gloria a Dios. Así de pie, voy a ponerme en las manos del Señor para que sea Él usándome. Amén. Señor Jesús de Nazaret, aquí está tu siervo conforme a tu voluntad, porque así lo decidiste y lo quisiste tú, Señor. Úsame con poder y gloria de acuerdo a lo que tú quieras hablar y conforme quieras enseñar. Permite que esta palabra, Señor, llegue hasta el alma, Padre Santo. Úsame en el nombre de Jesús. Amén. Dando gloria a Dios, pueden tomar asientos. Gloria a Dios. Yo creo que sí me escuchan bien, ¿verdad? Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesús. Bueno, es una de las partes que, como siempre he dicho, cuando las veces que Dios me ha usado para su gloria como portador de su palabra, es uno de los trabajos para el Señor que más me gusta hacer. Porque quizás, a mí me gusta mucho el pescado en viuda, pero me dicen a mí, ¿qué prefiere, predicar hoy o comerse una buena viuda de pescado? Yo digo, yo prefiero predicar hoy. No sé por qué amo tanto predicar y el nervio, el temblor que esto, amén, implica. Gloria a Dios, no es fácil, sobre todo cuando uno se dirige a la iglesia que es la santa del Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es con temor y con temblor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos lucha contra carne, es decir, hay muchas clases de lucha, pero aquí se está refiriendo a la lucha espiritual. No una lucha cuando uno contiende con un amigo y dice, vamos a contender aquí un ratico, vamos a luchar a ver quién es más fuerte. Y entonces uno comienza a luchar y hasta se suda y se tira al piso, y el que tumbe primero, ese es el vencedor. Y hay otras clases de lucha. Aquí se está refiriendo a una lucha espiritual del cristiano con los gobernantes del mal. Gloria a Dios. ¿Quiénes son esos gobernantes del mal? Los que algún día fueron ángeles, creados por Dios siendo ángeles, se rebeldizaron, ahora son demonios. Lo único que les cambió fue el estatus, que después de ser buenos hijos de Dios pasaron a ser hijos de las tinieblas y permanecen en tinieblas y levantándose contra la iglesia. Usted y yo no lo vemos,
porque son espíritus. Así como nuestro Padre Celestial es espíritu, porque Dios es espíritu en su esencia, los demonios también son espíritus. Algunos dicen que no tienen poder, pero yo creo que tienen un cierto grado de poder. Gloria a Dios. Entonces vamos a mirar. Quisiera primero contar como unas experiencias, ya que el Señor por su gracia le ha permitido a uno empezar en sitio. Yo le llamo eso el campo de batalla espiritual. Le digo de esa forma porque en el campo evangelístico, fuera del templo, de la iglesia, para mí es el campo de batalla. Usted sale a evangelizar y no sabe con quién se va a encontrar. Si de pronto se encuentra con un cura bien sabiondo de su teología religiosa, y entonces si no está bien cimentado, ahí le hace pasar su vergüenza y su sofocón. O bien que se encuentre con un endemoniado y la va a pasar duro también. Yo le llamo el campo de batalla. Yo recuerdo, voy a hacer que el tiempo me alcance un poco. Yo recuerdo que cuando empecé el evangelio, gloria a Dios, yo soy de pueblo, a veces por ahí hermanos que me toman el pelo y me dicen, oye hermano, usted tiene cara como de parado. Usted parece que hubiese nacido como en una cuna de oro con varillas de cristal, gloria a Dios, no señor. Usted parece como fino, para nada. Se van a burlar por lo que le voy a decir, yo ni siquiera soy de pueblo. Yo no puedo decir, yo soy de Sabana de Torres total, bueno, del mismo municipio sí, pero no soy de tal que nací en un hospital o en una vereda, nada. En ese tiempo, cuando yo nací, voy a contar en breve, rapidito, cuando yo nací, mi papá llegó a una parte que llegó como colono de Sabana de Torres hacia adentro. Esa era una parte, usted sabe, los colonos son los que llegan por primera vez a coger terrenos, a coger parte, a adueñarse de un pedazo, porque no es de nadie, es del Estado, pero lo pueden tomar. Entonces allá pues fui engendrado por la voluntad de Dios en el vientre de mi madre. Entonces allá también me gesté y mi mamá pues tuvo su embarazo, creció, y a la hora de nacer, cuando sintió los dolores, la partera, en ese tiempo pues imagínense en el campo, y cuando le hablo de campo, ni siquiera de vereda, le estoy hablando de un campo adentro, una montaña, donde dice mi papá y mi mamá que se oía rugir el tigre por las noches. Donde mi mamá se bajaba a orinar, el tigre llegaba a escarbar donde mi mamá orinaba y a rugir ahí. O sea que no estamos hablando de una vereda, estamos hablando de un campo lejos, de una montaña. Entonces, civilización cerca no había, era supremamente lejos. La partera más cerquita estaba a 2 horas, imagínese usted. Cuando mi mamá le sintió los dolores de parto, le dijo a mi papá, vamos, y se fueron. Listo, vámonos, alistaron sus cositas y se fueron. Cuando llegaron a una parte más civilizada, había una parte que era como esto, como este era el potrero, pero como la carretera no iba de frente, entonces daba la vuelta así, y salían otra vez aquí, y cogían así, y seguían otra vez su curso. Entonces, para evitar de que el tiempo, entonces atravesaron ese potrero. Y cuando iban en el potrero, es que estaba haciendo un sol terrible. Mi mamá, había una planta de palma, es que muy bonita, frondosa, y no aguantó más los dolores y el sol, y se hizo debajo de esa palma, y resulta que ahí nací yo. O sea que ni siquiera nací en una cama, ni en un catre, ni en tabla siquiera. Entonces, no soy de parado, ni nací en cuna de oro, ni con varillas de cristal, no. Nací, yo creo que algo parecido como el Señor Jesucristo, diferente porque Él al menos nació en unos, algo parecido porque yo creo que nací y estaba rodeado como de ganado, porque era un potrero de ganado y estaba activo con ganado. Yo creo que por eso será que a mí me gustan mucho las plantas, las palmeras. Para mí las palmeras son la planta más exótica. Yo no sé qué les veo, pero me parecen supremamente hermosas. Gloria a Dios. Entonces esto es porque soy de campo. No, de llegar a la civilización ya después de los 11, 12 años. Entonces, cuando uno es cristiano y está en el campo, o está en pueblos, o está en veredas, o en barrios marginados, como los que a mí me ha permitido el Señor ir, uno tiene experiencias grandes. No es como aquí, que uno viene y va a la iglesia y se va, anda por fe creyendo, pero casi no tiene experiencias. Las experiencias se hacen en el campo de batalla evangelístico. No me gusta hablar de esto a veces por no presumir, porque dirán, presume el hermano. No, tampoco llegué ayer en el evangelio, llevo muchos años, pero esto no es por años,
ni por tiempo. Esto es por la misericordia de Dios. Y a sus pies, humillado, Dios les permite tener experiencias grandes. Un cristiano así puede decir, yo puedo hablar del poder de Dios, puedo hablar de la gloria de Dios, no porque me contaron o porque me dijeron, sino que yo la viví. Gloria a Dios. Por eso a mí nadie me puede venir a cambiar mi ideología cristiana o mi creencia en el Señor Jesucristo, porque sé en quién he creído. A pesar de que yo creo que ustedes saben, yo era trinitario antes. Y para sacar a un trinitario de esa norma es terrible. Es más fácil predicarle a un católico y convertirlo quizás a un brujo que a un trinitario. Entonces, empezando por ahí, puedo hablar del gran poder de Dios. Bendito sea el Señor. Yo recuerdo que uno salía a predicar, a evangelizar. Recuerdo que la primera vez que prediqué, me tocó predicar en ese tiempo en los pueblos. Los que son de pueblos saben. En ese tiempo uno podía salir a predicar a la calle, a los parques de los pueblos, a las esquinas. Podía hacerse en toda la mitad de la calle que no estorbaba a nadie. Cuando se daba cuenta, habían 40, 50, 70 personas no cristianas, sino en conversas, escuchando la palabra de Dios atentos. No llamaban a la policía para echársela a uno, o si todavía son los pueblos así, pues no lo llaman, no se fastidian, sino que están atentos. Hay fe de la palabra del Señor. Entonces uno ahí puede predicar con libertad, y no le predica a la iglesia, sino a los que le tiene que predicar, porque son atraídos por la palabra, porque la palabra de Dios es poderosa. Gloria a Dios. Y en una de esas tantas, recuerdo que la primera vez que prediqué, ni siquiera había predicado ni siquiera en un ensayo, ni nada. De un momento a otro me dice el pastor, bueno, usted viene de la Trinitaria, ¿no? Más o menos tiene que saber predicar, ya que entendió la universidad, a predicar, a ver, hágale. Pero hermano, por favor, no, predique. Y había un diácono que fue el que me evangelizó, el hermano Pedro Caro, Dios lo guarde, tiene que estar muy anciano ya. El hermano Caro le dirige y usted predica. Yo le dije, hermano, ¿y por qué yo no dirijo? Y el hermano Pedro Caro más bien predica. No, predique usted y ya. Bueno, oiga, imagínese usted cómo debe estar temblando yo. Impresionante. Pero gloria a Dios, ese fue el primer nervio que tuve a la hora de predicar. Yo le llamo el campo de batalla porque ahí se forma uno. Y en una de esas partes uno tiene muchas experiencias con enfermos, con personas poseídas por el mal. Y va uno cogiendo experiencia. Cuando llega a un campo de esto, a pararse allá a un altar, a un púlpito, yo le llamo púlpito, porque es la palabra correcta. Ya tiene experiencias con el Señor, no está experimentando o imaginándose o inventándose historias para contar. ¿A qué voy con esto? Porque no tenemos lucha contra carne ni contra sangre. A veces nos olvidamos de eso, porque empezamos un evangelio aquí, en baldosa, en paredes bien pintadas, sin experiencias. Uno que otro caso de vez en cuando. Pero de resto seguimos, venimos a la iglesia, vamos otra vez a la casa y así venimos, oramos. A veces ni sentimos la presencia de Dios, ni tenemos experiencias. Gloria a Dios. Recuerdo que una vez estábamos en una vigilia en Barranquilla, en el barrio La Chinita, La Sierrita o La Chinita. Los que son de pueblo saben, yo no sé por qué. Esto seguimos, venimos a la iglesia, vamos otra vez a la casa y así venimos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Los que nos ha tocado predicar o evangelizar en barrios o en pueblos, yo no sé qué tiene o por qué aparece tanta gente enferma y con presencias malignas. En una predicación, oiga, en un culto se puede manifestar 2, 3 endemoniados. Y es una cosa impresionante y uno dice, ¿pero por qué? Una vez en La Chinita estábamos en una vigilia y el hermano que estaba predicando, el predicador estaba predicando y dijo, bueno, háganse los niños a este lado y los adultos aquí. Cuando terminó él de la vigilia, cuando ya pasan al frente para orar, como el bloque era tan grande, me dijo, hermano, usted ministre los niños y yo empiezo con los adultos a este lado. El hermano comenzó a orar y a reprender, a imponer manos uno por uno, como hace un evangelista, orando, porque esas son obras de evangelista, gloria a Dios. Y yo empecé con lo de los niños. Y cuando había pasado como unos
4 o 5 niños. Vi un niño que estaba en esta posición así, que lloraba pero no decía nada. Cuando llegué al turno le dije, le impuse la mano y le dije: Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, en tu nombre, Padre, los niños son tuyos, guárdalos. Cuando dije eso, inmediatamente el demonio me dijo, en voz de niño todavía, dijo: maldito, quítate las manos que me estás quemando. Yo abrí los ojos y me asusté, pues era un niño. Volví a imponer las manos y miré dónde estaba el hermano que estaba ministrando, y cuando lo vi ya estaba ya en el piso agarrado con otro endemoniado. Yo dije, ni modo de llamarlo. Y cuando hay endemoniados, oiga, el cristiano ahí sí sabe cómo está. De una vez el pecado lo acobarde, corren, se abren todos, se pegan desde lejos y miran apenas así. A ver qué es esto, ¿se está haciendo o qué es lo que pasa? Pero no dicen, vamos a orar con... Yo tengo autoridad en los... Todo el mundo se abre. Me tocó a mí enfrentar ahí. Cuando estaba en el piso, cuento esto no para vanagloriarme, porque el poder es del Señor Jesucristo. Nosotros somos sus siervos, sus servidores. Por gracias que nos usa, muchas gracias que los use. Gloria a Dios. Cuando estaba en el piso, comencé a reprenderlo, y entonces me habló en una voz ronca ya. Y le pregunté, ¿tú eres? Me dijo, yo soy el espíritu de la música. ¿Y qué haces en un niño? Lo voy a destruir, es mío. ¿Tú sabes que los niños son de Dios? No, él es mío, y quítate de aquí, maldito. Comencé a reprenderle, ni modo de llamar al hermano porque estaba ya agarrado. Les cuento esto para que sepan que la lucha no es contra nosotros mismos, que a veces nos prendemos contra nosotros mismos. Nos agarramos entre nosotros mismos y vivimos en un acto de furia. Cuando tenemos que agarrarnos es con los demonios, que son nuestros enemigos espirituales. Comencé a reprender, nos dio ahí como a las 3 de la mañana, como desde las 9 y algo. El otro como hasta las 5:15. Y yo le preguntaba al Señor, si los demonios se van apenas escuchan tu nombre, ¿por qué no se van? El Señor me decía en el corazón, ellos son tentadores, ellos tientan tu fe. Ellos son espíritu y no se desgastan, no se debilitan, no duermen. Tientan tu fe, y si tú desistes, ellos saben cuando está mermando tu fe y reprendes. Cuando tú desistes, ahí te ganan. Pero no es porque no haya poder en el nombre de Jesús. Al fin, cuando ellos ven que uno insiste mucho y reprende en el nombre de Jesús, con más fe, creyendo que se tienen que ir. No es que de pronto, voy a imaginar de que de pronto se vaya, no, es que se tiene que ir porque no es el nombre tuyo ni el mío. No es ahorita, de pronto no ahorita, pero se tiene que ir. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y así sucesivamente van encontrándose con actos, con enfermos. Enfermos que uno como que le da cosa a orar, pero ora y reprende y se va. Y en el camino va, Señor, da uno como con ese temor, Señor Jesucristo. Y si no se sana, pensarán que el evangelio es mentira. O pensarán que tú no me respaldas. Ora conforme a tu voluntad. Y a veces uno se va hasta a veces no creyendo. Cuando le escriben a uno, le llaman, oiga, le cuento que mi hijo que estaba enfermo se sanó. Dios me sanó, me curó de esto, me quitó esto, tenía tal cosa, y uno se sorprende, oiga, Dios, gloria a Dios. Pero es el Señor Jesucristo que le permite tener experiencias a uno. Un buen cristiano se alimenta de la fe por medio de lo que Dios le permite vivir. Usted no puede vivir contando experiencias de los demás. Tiene que vivir las propias suyas en el campo de batalla espiritual. Pero yo no sé por qué en las ciudades, bueno, aquí tal vez porque casi no dejan hacer culto en ninguna parte, pero los pueblos, los que son de pueblos, me dirán y no me pueden dejar desmentir. Yo no sé, siempre en esos cultos en la Chirita eran 2, 3, 4. Pero yo decía, ¿pero por qué? Uno ya como que antes de llegar comenzaba a tomar Gatorade y un poco de cosas, porque al salir ya sabía que venía desgastado de tanto reprender. Se enfrentan. No tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino con...
Gloria a Dios, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los demonios son espíritus. Tienen un cierto grado de poder. Si no lo tuvieran, no invadieran el cuerpo de una persona sin Cristo y lo dominaran a su antojo. Porque dice la palabra que el Señor nos hizo un poquito menores a los ángeles. Gloria a Dios. En el rango de los ángeles o de los espíritus, sean de espíritus de maldad o sean ángeles de Dios, en el primer rango están los serafines, que son seres poderosos, portadores de fuego. En el segundo rango están los querubines, de donde salió Satanás. Y siguiendo a los querubines están los arcángeles. Después de los arcángeles están los ángeles. Y después de los ángeles, un poquitico menor a los ángeles nosotros. Gloria a Dios. Pero con una autoridad que tú ni sabes que tienes. Porque ellos no pueden reprender con su propia autoridad, y Dios nos dio a nosotros la autoridad para reprenderlos. Sean potestades o gobernantes, tenemos que reprenderlos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Comienzan a gobernar en ti y en mí cuando bajas la guardia espiritual. Porque tú no los ves, nos vemos nosotros, cerros, mares, montañas, cielo, lo que quiera. Pero los demonios son espíritus y no se pueden ver. Según los estudios teológicos dicen que se mueven a la velocidad de la luz. ¿Quién puso la cámara y lo vio? No sé. Pero se dice el estudio teológico, que son los encargados de estudiar la existencia en profundidad de Dios. Dicen que los demonios se mueven de una forma que no tienes imaginación, con una velocidad indescriptible a la velocidad de la luz. Se mueven de un lado a otro, es decir, aquí han visitado un demonio y de pronto se comunican, no sé de qué manera, y lo necesitan en China, o no les de nada hasta allá. No usa transporte, ni se siente la velocidad que lleva. Así que no te confíes porque no los veas, están ahí. Esto me lleva como a imaginarme cuando a veces uno ve documentales de animales y va una manada de ñus, o quizás van elefantes o búfalos, y los depredadores van cerca siguiéndolos, pero van analizando quién es el más débil, o el más viejo, o el más cansado. Si hay un enfermo, entonces a ese, mientras que lo dejan un poquito atrás, lo prenden y lo devoran, se lo comen. Por eso es el ejemplo, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y no que anda buscando a los que están en el mundo, los que están en el mundo están allá. Están bajo su autoridad. Son sus serviles. Buscan esa la manada del Señor. Al que esté débil, al que no da la palabra, al que no se guarde para el Señor, al que viva con los ojos, ¿cómo le digo yo? De una forma como plana, en la novela, en el programa, en ese yo me llamo, X, qué sé yo, Facebook, programas televisivos. Eso no edifica para nada. Yo no sé usted qué entiende cuando la palabra dice: adúlteras, no sabemos que la amistad con el mundo es la amistad contra Dios. Para mí esos son parques del mundo, espirituales, entretenimientos, y son amigos del mundo. Y si tú te complaceas con eso, créalo o no, te estás haciendo enemigo de Dios. Por eso es que la misma palabra dice: no vela. Analícela bien y dice: no vela. ¿Qué va a velar? Y la Biblia dice: velad y orad. No dice: concéntrese en las distracciones del mundo. Velad y orad, para que no entréis en condenación. Oiga, no vela. No es un programa de película de guerra. ¿Qué puede ministrar una película de guerra? Rencor, odio, destrucción. ¿Qué puede ministrar una novela? Viven odiándose unas con otras,
que porque le quitó el esposo o el novio o qué sé yo, o porque es de familia rica una y la otra no. Viven odiándose, por eso te llenas de odio, por eso vienes a odiar a tu hermano, odia a tu amigo, odias a tu familia, porque vives llenos. Los demonios ministran, y cuando tú comienzas a tener eso en primer grado en tu vida, entonces la presencia de Dios en ti no está. Entonces ahí aparece el cizañero, el sembrador de odio, el sembrador de rencor, a sembrarte el corazón. Me pasa como el que tenía el señor que tenía su cultivo, y entonces lo sembraron y sembraron puro trigo, pero cuando ya nacieron y fueron a mirar, que me vieron a mirar, había cizaña. Pero ¿de dónde salió la cizaña, Señor? ¿Sería que vino el maligno y el vecino malo y lo sembró? Puede que sí. ¿De dónde tienes tanto odio? ¿De dónde tienes tanta cizaña? ¿Quién lo sembró en ti? Si la palabra dice que Dios es amor, que su palabra es Dios, que el acercamiento a Él nos guía a toda verdad. ¿De dónde sacas eso? ¿Quién te está ministrando? El ser cristiano no es venir a la iglesia, arrodillarse y ni siquiera se concentra con el Señor y así se va. Los demonios también van a la iglesia. ¿De dónde vienes? De rodear la tierra. Se presentaba Satanás también con los hijos de Dios. O sea que el venir a la iglesia no te hace cristiano, ni te hace cerca de Dios. La Biblia dice: por su fruto conoceréis. No es un árbol malo si da buenos frutos, y no es un árbol bueno si da malos frutos. Así que por su fruto los conoceréis. Eres una huerta del Señor. Te sembró la buena palabra, te sembró la santidad, el amor. ¿De dónde tienes la cizaña? ¿De dónde sacas el odio? Te lo sembró el maligno por estar lejos de Dios. Pero que a veces lo usa así. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando Jesús comenzó a decir que iba a ser crucificado de los hombres, maltratado, escarnecido. Oye, ¿quién pensaba que uno de los mejores discípulos o los más cercanos a Jesús lo utilizara Satanás un poquito, solo un ratico? Comenzó, lo cogió aparte y comenzó a reconvenirlo, dice la palabra. Sí. ¿Quién se podía imaginar eso? Jesús lo volteó a mirar, conociendo, siendo Dios, y le dijo: apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Yo creo que Pedro abrió esos ojos así grandísimos, impresionado. Yo creo que lo miró y le dijo: pero ¿cómo es que me dice mi maestro a mí, Satanás? Lo que él no sabía era que en él estaba hablando el demonio. Jesús sí sabía. Y le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Si no estás en comunión con Dios, lo que le vas a prestar al Señor para que te use, se lo prestas al mal, a los demonios, para que murmures, para que hables cosas malas, para que no sé por qué, de dónde sale, como decía el hermano de Berlín que predicó que días acá, y decía: hoy en día a la iglesia hay que buscarle predicadores selectivos. Hay que preguntarles primero de qué quiere que les hable la palabra de Dios, qué clase de predicación quiere, algo que no nos lastime mucho, o algo que no les toque. Pero déjame decirte que la palabra de Dios es para corregir. La palabra del Señor te limpia, te guía. Si eres hijo de Dios, no molestarte cuando el predicador
la palabra no tiene que ofenderte. El que es de Dios, la palabra que no. Y si tiene que cambiar, cambia. Lo digo por mí también. Porque el predicador es el primero que se lleva la corrección de Dios. Cuando uno está preparando el mensaje, no, aquí no viene a pararse sin antes prepararlo. Primero se dobla las rodillas, se llora. Señor, es a tu iglesia que le voy a hablar. Habla tú en mí. Es a tu amada, a tu santa. ¿Quién soy yo para pararme delante de tus santos? Entonces úsame conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Dios, y que el pueblo reciba tu palabra. La palabra es corrección. Uno no tiene por qué molestarse, ni tiene que murmurar del predicador, ni del evangelista, ni siquiera del pastor. No echando pullas, no, Señor, yo debo corregirme. Es el Señor el que me está hablando. Si Dios quisiera que hablara eso, enmudece al pastor, me enmudece aquí a mí, porque la palabra es de él y el evangelio es de él. Gloria a Dios. Perfectamente y no puedo decir. Entonces, cuando aspiramos a eso, comienza entonces lo que vamos a prestarle al Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra lengua para hablar. Comienza el maligno a utilizarnos a nosotros. Entonces comienzas a hacer bien, a servir de piedra de tropiezo, a bajarle la autoestima a los demás, a murmurar de lo que no te gusta porque estás mal, porque realmente estás mal. Cuando uno está así, está mal. A estorbarle todo y a sentirse fastidiado. ¿Sabes por qué? Porque la presencia de Dios en ti, si la presencia de Dios estuviera en ti, la palabra no te molestaría. Gloria a Dios. Este es un culto de rayos de luz. Y estamos hablando de luz, tinieblas, potestades. Que si te descubre el enemigo, te en contra de ti mismo y en contra de la iglesia, de tu familia y del que sea. Pero ¿cómo? Me parece ver un ejemplo aquí. Cuando Jesús les hablaba a los judíos que habían creído en él, me parece mucho a la iglesia, no del Álvarez. Cuando hablo de iglesia, estoy hablando de la iglesia del Señor hoy en día. Me parece bastante cuando el Señor le enseñaba a los judíos que habían creído en él. Oiga, que habían creído en él, como muchos que habemos acá que creemos en él. Creemos, pero realmente estamos convertidos. Porque una cosa es venir y haber creído de que sí, pero de verdad estamos convertidos al Señor. ¿Realmente estamos listos para irnos y llegar al Señor por su iglesia ahorita? ¿Estarías listo? Oiga, esto no es un juego. Esto no es una religión. Yo no sé tú cómo veas el evangelio, pero el evangelio es poder de Dios. El evangelio es vida, es paz, es esperanza. No es una religión ni una forma de vida humana para andar de vez en cuando saliendo de la rutina. No, Señor, estás desfasado si estás pensando en eso. ¿Y qué pasaría si el Señor llegara a venir? ¿Será que lo podemos engañar? Para nada. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena el que lo instruye. No os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. Si sembramos engaño, eso nos da el Señor también. Gloria a Dios. Entonces me hace recordar la iglesia hoy en día. Oiga bien, no estoy hablando de la iglesia del Álvarez, porque yo también soy de la iglesia del Álvarez. A nivel de iglesia del Señor. Me hace recordar cuando hay aquellos murmullos, enfrentamientos, murmuraciones, rencillas. Cuando el Señor predicaba y no le gustaban las palabras. Es que vamos a mirarlo. Esto es probando. Juan capítulo 8, versículo. Que habían creído en el Señor, pero no les gustaba la palabra del Señor.
O sea que no eran del Señor. Gloria a Dios. Voy a leer desde el capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos. Oiga, siempre con excusas. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto, digo, que todo aquel que hace pecado, oiga bien, esclavos del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham. Sé que vienes a la iglesia, sé que oras, pero no te gusta la palabra de Dios. La criticas, murmuras, refunfuneas. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme a mí, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros sois lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿A qué se refería? A Satanás. Él es padre de mentira, padre de odio, destrucción. Vino a destruirte a ti, vino a destruirte a mí, vino a destruir a la humanidad. Decían ser de Dios, pero la palabra de Dios, su enseñanza no les gustaba, les fastidiaba, porque su palabra no hallaba cabida en ellos, no iba con ellos, no se congraciaban. Como ahorita no me gusta ese predicador, parece que me estuviera echando ahora las espinas a mí. ¿Qué se cree? Y vuelvo allá. Ahora me lo ponen a predicar. El pastor como que anda preguntando qué problema tengo para ponerse a hablar de eso. Y el otro también. No les gusta la palabra de Dios. Como ellos le buscaban excusas, reproches. Y él les decía: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Pero es que nosotros no somos nacidos de fornicación. Que es Abraham. Si fueses de Abraham, me amarías a mí. Si fueres de Dios, las obras de Dios harías. Y me procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Es decir, no estás de acuerdo con lo que te digo, por eso quieres matarme. Así están muchos de la iglesia hoy en día. Ten cuidado con eso. El evangelio no es un juego. El evangelio es poder de Dios para salvación. Y Dios viene por su iglesia un día y no vas a salir con pajaritos de... No te estás guardando. Si no vives la palabra de Dios, te estás engañando a ti mismo. Si yo no la vivo, así predique lo que quiera predicar, me estoy engañando a mí mismo también. Gloria a Dios. Comienza el mal. Oiga, y nos destierra de la presencia de Dios por completo. Gloria a Dios. Cuando uno se aleja de la presencia de Dios, los que tú no ves, los que no sienten, los que se transportan de un lado a otro a la velocidad de la luz, ni usan transporte ni hacen ruido, están cerca de ti, comienzan a sembrarte odio, comienzan a sembrarte cizaña, y comienzas entonces a odiar. Y la palabra dice, vamos a mirar de una vez. Primera de Juan, hermano, ya debe con estar amable, colabóreme. Estoy sustentándolo con la palabra. Primera de Juan 2:9, 10 y 11. Si es tan amable, me lo proyecta y lo lee de aquí, ustedes lo pueden leer desde allá. No me estoy inventando nada que no sea la palabra del Señor Jesús. Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero colócame el 9, mi hermano, por favor. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. O sea, está gobernado por el mal, te guste o no. Así me odies desde allá.
Cuando preparaba el mensaje le decía al Señor, Señor, ¿por qué me toca preparar este mensaje a mí? ¿Por qué no predico más bien sobre esto que es como más suavecito? Predica porque para eso te he elegido. Y yo no sé, aquí no estoy por voluntad mía, ni porque yo me elegí, ni porque me eligieron. La presidenta de Dorcas es testigo que eso no es por voluntad mía, sino porque fue la voluntad de Dios. Fue el que dio la orden directamente. Y por eso estoy parado aquí. No porque quise. Aunque ame a predicar, nunca me regalo para predicar. Así que ten cuidado con murmurar de los siervos de Dios, porque te alejas más del Señor. Y comienza a administrarte más los demonios. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está en tinieblas. Y si vemos en qué representan las tinieblas, vamos a ver varios versículos. Representa muerte, estás muerto. Gloria a Dios. Vamos a mirar Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo 6. Lástima que el tiempo corra tan volando. Isaías capítulo 9, verso 6. Gloria a Dios. Pase al segundo, hermano, para hacer un poco más. Voy a buscarlo aquí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, se me perdió el versículo, gloria a Dios. Vamos a, menos mal que aquí hice otros. Juan capítulo 3, verso 19. Las tinieblas representan oscuridad, muerte. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es decir, el que está en tinieblas, como dice Juan, el que está en tinieblas está muerto. Oiga bien, está muerto, espiritualmente está lejos de Dios. Por eso es que dice Juan, si alguno dice que ama a su hermano, pero lo aborrece, está todavía en tinieblas, es decir, está fuera, está muerto. No hay luz de Dios en él, porque Dios es amor, gloria a Dios. La Biblia dice que Dios es amor. Vamos a buscar Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, verso 8, 9, 10 y hasta el 11. Estamos hablando, dice, el que practica el pecado, ¿qué es? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Siga con el siguiente, hermano. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea que todo aquel que es nacido de Dios y tiene a Dios como luz en su vida, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Siga, hermano. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Oiga bien, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de Dios, los que tienen la luz de Dios en su vida, en su corazón, amor. Y los hijos del diablo, los que se manifiestan con obras contrarias. Y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, oiga bien, no me lo invento yo, mírenlo ahí. Yo no sé si lo puedo ver. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿no es qué? No es de Dios, ¿verdad? Es de Dios. Porque yo lo digo y usted quiere decirlo, no, Señor. No es de Dios. Nos duela donde nos quiera doler. Podemos venir a la iglesia a nada, a estorbar, a ganarnos condenaciones de parte de Dios.
cristiano viene de la palabra seguidor, el que sigue a Cristo. El que sigue su palabra, el que se convierte en un cristiano, imita su comportamiento. En otra parte dice, amados los unos a los otros, como el amor que un día nos amó. Entonces yo no entiendo cómo es que un cristiano, llamándose cristiano, tiene tanto odio. No sé, hace unos días, venía caminando por la calle y alguien de la iglesia, no voy a decir quién, Dios sabe quién fue. Y eso que ahí me tienen por seco, que no hablo, que no soy amistoso, lo que pasa es que me guardo para Dios. Casi ni me veo en la calle, solamente cuando voy a comer, evitando la contaminación visual. Porque uno sale a la calle y ve mujeres casi semidesnudas, marcándoseles todo. Eso contamina al hombre. Entonces evito ni televisión. Mira, hoy me decía un amigo mío, se dio las noticias, lo que pasó en Piedecuesta, que ni sé de qué habla. Porque ni eso, mire, usted está mirando un programa televisivo como documentales, de un momento a otro una mujer, discúlpeme, las mujeres, nada contra las mujeres, son lo más hermoso que Dios creó para los hombres, gloria a Dios. Y una mujer semidesnuda haciendo promoción de una toalla higiénica o esas cosas. Eso contamina al hombre. Entonces, la Biblia dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Pero ves que te lo arranques, te está diciendo no mires. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ya voy a terminar, oiga, es corto, ¿no? Haciendo énfasis en la lucha que tenemos contra el mal. Lucha es cuando uno lucha con alguien, les explicaba, ¿verdad? Una lucha, pero de la lucha que estamos hablando es de una lucha espiritual. Contra el mal, mira, cuando salimos a predicar la palabra, estamos en la lucha. Estamos luchando, tratando de arrebatarle las almas al diablo por medio de la evangelización. Es una lucha constante. Tienes que mantenerte firme. Si te descuidas, también te atacan a ti los demonios. Gloria a Dios. La lucha se mantiene el cristiano cuando vive en esa lucha constante por guardarse para el Señor. Es una lucha, no es fácil. Recuerdo que dice la palabra que Jacob luchó con el ángel de Jehová. El ángel de Jehová luchó. Los demonios pueden tomar forma humana para engañar. Los ángeles en el pasado tomaron forma humana, cumplieron su misión y se fueron. La diferencia es que los demonios son demonios y los ángeles son de Dios. Gloria a Dios. Luchó Jacob con el ángel de Jehová, y entonces ya que ahí pasaron las 12, la 1, las 2, las 3 de la mañana. Yo creo que Jacob, el ángel, si no me bendices, no te vas. Y el ángel le decía, suéltame porque ya me quiero ir. Yo creo que sí, ya te puedes ir, pero hasta que no me bendigas. Es lo que tú llevas a una constancia hasta vencer. La lucha que lleva el cristiano todos los días contra los demonios es una lucha frecuente hasta vencer. Jacob luchó. Y en palabras así, venció. ¿Cómo te llamas? Jacob. De ahora en adelante no te llamarás más Jacob, sino Israel. Y lo bendijo, gloria a Dios. Luchó, batalló con el ángel de Jehová y consiguió lo que quería. Nosotros debemos luchar contra los potestades, contra los principados de las tinieblas. Y debemos vencer en el nombre de Jesús. La lucha es a diario. Tú no ves, pero andan como de ti, mirando a ver a qué hora te descuidas para poder ministrarte, para poder gobernarte, para sacarte por completo. Porque cuando estás bien con el Señor, estamos bien, son los declarados sus enemigos. Me decía un endemoniado en cierta ocasión, maldito, algún día te me descuidas y te voy a matar. Oye, ya hasta de consejo me sirvió.
porque vivo ahí pendiente. Cuando lo reprendí fue ya salir y dijo, maldito, un día te vas a descuidar y te voy a matar. Y se fue, me amenazó y estoy amenazado. Pero no estoy en el Señor sirviéndole con fidelidad por miedo a Él, sino por mi vida, por mi salvación también, porque necesito ir al cielo y ser salvo también. Bendito sea el nombre del Señor. Por favor, póngase en pie, el tiempo es corto, hermano, no. Para esto necesito no más tiempo. Tengo que saltarse, por gloria a Dios. Póngase de pie. Medita en la lucha que llevas contigo mismo. No luches contra tu hermano. No luches contra la iglesia. Tu lucha no es fastidiar a la iglesia, ni servir de tropiezo. La lucha es contra los demonios. Eres un soldado de Jesucristo. Y te ha llamado a combatir, a pelear la buena batalla, decía el apóstol Pablo. He terminado la buena batalla. Esto es con batalla todos los días. Seguido. Estad pues firmes, dice la palabra. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Con el evangelio de la paz, no el evangelio del conflicto, ni el rencor, ni el problema, con el evangelio de la paz. La fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación, no lo puedes descuidar. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oiga bien. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. A eso nos ha llamado el Señor Jesucristo. A seguirnos de Él, a llenarnos de Él, a estar apto para la batalla contra la potestad de las tinieblas, que aunque tú no los veas, están ahí acechando y te descuidan y te depredan, te sacan y no te das cuenta que oras. Pidámosle al Señor que nos redireccione nuevamente, que nos guíe con su palabra, que aceptemos su palabra, no importa si nos duele, aceptémosla como venga, porque dice, el tiempo aceptable te he oído y el día de salvación te he socorrido. He aquí el día aceptable. He aquí el día de salvación. El tiempo aceptable te he oído y el tiempo de salvación te he socorrido. He aquí el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. Si nos estamos portando mal, digámosle al Señor que nos limpie con su palabra, que nos ayude a aceptar su palabra, porque su palabra nos guía a toda verdad, y como hijos de luz, no como hijos de tinieblas, nos lleve a ser salvos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Ayúdame a mirar.